el subjuntivo de un análisis semántico. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver primero qué es el modo gramatical, luego vamos a ver la clave para entender el subjuntivo, que es la afirmación. Después vamos a ver cómo entender la diferencia entre indicativo y subjuntivo y por fin vamos a comunicar ideas no afirmativas. Preguntas relevantes. Como siempre vamos a empezar con estas. ¿Cómo entiendo el subjuntivo y otros modos? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre Juan les dijo a sus compañeros que hablaban menos que él y Juan les dijo a sus compañeros que hablaran menos que él? ¿Y cómo uso el subjuntivo y otros modos de una manera apropiada? O sea, para comunicar lo que quiero comunicar. Las dos preguntas aquí son cómo afirmo una proposición o idea y cómo comunico una idea que no afirmo. Entonces, ¿qué es el modo gramatical? Son formas verbales que hablantes usan para expresar su actitud hacia lo que dicen. En otras palabras, el modo es la actitud del hablante, ¿verdad? Y el modo gramatical son las formas verbales que expresan la actitud del hablante. En español hay 4 modos: indicativo, como mi hermana habla francés; subjuntivo, mi mamá quiere que mi hermana hable francés; condicional, si mi hermana hablara francés podría viajar a París; y por fin imperativo, habla francés. Como vemos aquí, indicativo aquí se indicará con verde y subjuntivo con azul. Entonces, la clave para entender qué es el subjuntivo es la afirmación, que en inglés se dice assertion. ¿Qué es la afirmación? La afirmación tiene 2 aspectos que lo definen. 1, el hablante cree que X es cierto. Y 2, el hablante quiere informar al interlocutor que X. Vamos a ver muchos ejemplos de esto para que entiendan después. El subjuntivo es el modo de no afirmación. Entonces, si 1 no es cierto o 2 no es cierto, es no afirmación, se usa el subjuntivo. Antes de empezar, vamos a ver la estructura de la frase. Normalmente encontramos el subjuntivo en la cláusula dependiente, que es la parte de la frase que no puede existir solo. Por ejemplo, en la frase "es cierto que tienes un gato", "es cierto" puede ser una frase solita, mientras que tienes un gato no. Entonces, que tienes un gato es la cláusula dependiente, "es cierto" la cláusula independiente. Entonces, no es cierto que tengas un gato, la segunda frase; no es cierto es la cláusula independiente; que tengas un gato, la cláusula dependiente. El subjuntivo normalmente aparece aquí, en la cláusula dependiente. Bueno, entonces vamos a empezar cómo entender el subjuntivo. Michael dice, por ejemplo, para el examen Ana estudiará el libro que la profesora recomienda, o para el examen Ana estudiará el libro que la profesora recomiende. Entonces, aquí Michael ha elegido diferentes formas verbales. Entonces, Ana estudiará está en el indicativo. Entonces, pero primero podemos sacar de esta frase 2 ideas. Ana estudiará un libro y la profesora recomienda un libro. Vemos en la primera frase, estudiará es indicativo, recomienda también es indicativo. Entonces, Michael cree que Ana estudiará un libro, ¿es cierto? Sí. Michael cree que Ana estudia o quiere informarnos que Ana estudiará un libro, sí. Nota que interlocutor es la persona con quien habla el hablante. Entonces, en este caso podemos decir que nosotros somos el interlocutor. Bien. Entonces, ¿el profesor recomienda un libro? Sí. Michael cree que el profesor recomienda un libro y quiere informarnos que el profesor recomienda un libro. Entonces, Michael ha puesto este verbo en indicativo.
Bien, ahora aquí vemos que este verbo está en el indicativo y este verbo en el subjuntivo. Entonces, Michael cree que Ana estudiará un libro, ¿es cierto? Sí. Michael quiere informarnos que Ana estudiará un libro. Sí. Entonces, por eso ha puesto este verbo en el indicativo. Ahora vemos el subjuntivo aquí. Entonces, Michael cree que el profesor recomienda un libro. En este caso, no. No cree que el profesor recomienda un libro y por eso ha puesto este verbo en el subjuntivo. Entonces, en la primera frase, la profesora ya ha recomendado un libro y Ana va a leer ese libro. En la segunda frase, la profesora no ha recomendado un libro necesariamente, pero Ana estudiará cualquier libro que la profesora recomiende. Entonces, en ese sentido, tenemos el subjuntivo en el sentido de whatever book the professor recommends. A ver, otro ejemplo. Michael dice, Juan les dijo a sus compañeros que hablaban menos que él. Juan les dijo a sus compañeros que hablaran menos que él. Vemos dos verbos aquí, les dijo a sus compañeros que hablaban menos que él. Dos ideas. Juan les dijo algo a sus compañeros y los compañeros hablaban menos que él. Entonces, Michael ha puesto estos dos verbos en indicativo. Entonces, Michael cree que Juan les dijo algo a sus compañeros. Sí, quiere informarnos de ese hecho. También. Por eso ha puesto este verbo en indicativo. Ahora bien, con la segunda parte de la frase, los compañeros hablaban menos que Juan. ¿Juan cree que los compañeros hablaban menos que Juan? Sí. ¿Y quiere informarnos de ese hecho? Sí. Bien. Entonces ha puesto este verbo en el indicativo. También podemos decir aquí, Juan cree que los compañeros hablaban menos que él, ¿no? Porque Juan es un hablante y dice algo en el indicativo. En la segunda frase, vemos igual con el primer verbo que es indicativo, entonces es una afirmación. Michael está afirmando que Juan les dijo algo a sus compañeros. Ahora vemos que la segunda parte de la frase es hablaran, o sea, subjuntivo, ¿verdad? Entonces, con esa segunda idea, los compañeros hablaban menos que Juan. ¿Michael cree que eso es cierto? No. Entonces ha puesto este verbo en el subjuntivo para indicarnos de ese hecho. Entonces, digamos que hay un mundo en que Juan está con sus compañeros. En la primera frase, los compañeros hablaban menos que él. En la segunda frase, los compañeros no hablaban menos que Juan, pero Juan les dijo que hablaran menos que Juan. En otras palabras, Juan quiere que sus compañeros hablen menos que él. Les está insistiendo, les está diciendo que hablen menos que él en esta situación. Y por eso, hablaba menos que él no es cierto, no describe el mundo. Por eso, Michael ha puesto este verbo en el subjuntivo. Un ejemplo más. Michael dice, no quiero salir con ese chico aunque me pide una cita todos los días. No quiero salir con ese chico aunque me pida una cita todos los días. Ok, no quiero salir, indicativo, aunque me pide, indicativo. Entonces, Michael no quiere salir con ese chico, es cierto, y quiere informarnos de esto. Pone el verbo en indicativo. El chico le pide una cita todos los días. Él ha puesto este verbo en indicativo para comunicarnos que el chico le pide una cita todos los días es cierto y que quiere informarnos de ese hecho. Lo ha puesto en indicativo. Ahora, en la segunda frase, quiero es igual, indicativo, pero aquí tenemos un verbo me pida en el subjuntivo. Entonces,
Michael ha puesto este verbo en el subjuntivo para informarnos que el chico le pide una cita todos los días no es cierto. Quiere decirnos que el chico no le pide una cita todos los días. Pero aunque le pida una cita todos los días, no quiere salir con ese chico. Si ese chico le pide una cita todos los días, no va a salir con ese chico. Pero el hecho de que ha puesto este verbo en el subjuntivo nos dice que el chico no le pide una cita todos los días. Es hipotética, ¿verdad? Pero en este caso sí, el chico le pide una cita todos los días. En inglés podríamos traducir esta parte como even though he asks me on a date every day. ¿Qué está pasando? Aquí podríamos traducir even if he asked me on a date every day. Muy bien, ahora vamos a seguir a cómo usar el subjuntivo, pero primero una nota. Usar el subjuntivo es un poco problemático porque los hablantes nunca se dicen, quiero conjugar un verbo en el subjuntivo, ¿cómo hago para hacer eso? ¿Cómo lo hago? Realmente los hablantes empezamos con una intención comunicativa. Si queremos afirmar, usamos el indicativo. Si queremos no afirmar, usamos el subjuntivo. Entonces, en otras palabras, la frase no es cierto no rige el subjuntivo. Muchos libros de texto dicen que no es cierto, rige el subjuntivo, pero realmente no es así. El hablante decide negar, es decir, no afirmar una idea, y para negar esa idea, usa no es cierto y también el subjuntivo. O sea, van juntos, pero no es cierto no requiere el subjuntivo, nada más no es cierto y el subjuntivo están haciendo la misma cosa de negar o no afirmar. Entonces, unos ejemplos de propósitos del hablante que son no afirmativos. Entonces, si tú quieres negar, dudar, buscar permiso, hablar de situaciones hipotéticas, puedes usar el subjuntivo para comunicar esto. Entonces, si quieres negar, puedes decir, no es cierto que Batman sea mejor que Superman. Nota en este ejemplo que tú sí quieres afirmar que algo no es cierto y por eso conjugas es en el indicativo. Algo no es cierto. Sí, quiero afirmar eso. Pero, ¿Batman es mejor que Superman? No, quiero negar eso, no quiero afirmar eso. Por eso puedes usar el subjuntivo para cumplir esto. Bien, hay varios contextos en que el subjuntivo suele surgir y vamos a ver 3. Primero, expresiones de emoción. En la frase, estoy demasiado enojado que no me permitan entrar. Estoy demasiado enojado es algo que el hablante cree que es cierto y es algo que el hablante quiere informar al interlocutor. Entonces, si quieres informar al interlocutor que estás enojado, puedes hacer esto con el indicativo. Ahora, que no me permitan entrar. Eso es un poco más complicado. Si alguien te dice, estoy demasiado enojado que no me permitan entrar. ¿No te permiten entrar? ¿Es cierto? En este caso, sí, es cierto. Pero, en este caso, el propósito no es de informar al interlocutor que no me permiten entrar. Entonces, se pone no me permitan entrar en el subjuntivo, porque aquí el propósito de informar es esta parte. Estoy demasiado enojado. Aquí se supone que tú como el interlocutor, tú escuchando a esta persona, tú ya sabes que no le permitan entrar. Entonces, el hablante usa el subjuntivo para indicar esto. Bien, vamos a seguir.
También surge el subjuntivo en eventos del futuro. Por ejemplo, vamos a ir al Franklin Park Conservatory cuando estés en Columbus. Vamos a ir al Franklin Park Conservatory. El hablante cree que es cierto y quiere informar al interlocutor de eso. Estás en Columbus. Hay dos ideas. Vamos a ir al Franklin Park Conservatory. Estás en Columbus. ¿Es cierto que estás en Columbus? No. Entonces se usa el subjuntivo. Quiero salir contigo antes de que tengas demasiado trabajo. Dos ideas. Quiero salir contigo, tienes demasiado trabajo. Quiero salir contigo es algo que quieres, que crees que es cierto y quieres informar al interlocutor, entonces usas el indicativo. Pero no es cierto todavía que tienes demasiado trabajo. No tienes demasiado trabajo todavía, es en algún futuro. Entonces en este contexto usas el subjuntivo. Y por fin tenemos frases indeterminadas. Busco un libro que tenga información sobre la Tercera Guerra Mundial. Tenemos dos ideas. Busco un libro y hay un libro que tiene información sobre la Tercera Guerra Mundial. El hablante cree que busco un libro, es cierto, quiere informar al interlocutor que busca un libro. Digamos que el hablante está en una tienda de libros, una librería, ¿verdad? Entonces estos dos son afirmados. Quiere afirmar que busca un libro. Pero en este contexto quiere comunicar que no sabe si hay un libro que tiene información sobre la Tercera Guerra Mundial. Entonces, no quiere comunicar que cree necesariamente que esto es cierto, entonces lo pone en el subjuntivo. Entonces, antes de concluir, necesitamos hablar de creer. Normalmente creer se traduce I believe en inglés o believe en inglés, pero vemos el ejemplo. Si Michael dice I believe that Marla will be here at 3. Michael believes something, es cierto. Pero Michael believes that Marla will be here at 3. Si dice, I believe that Marla will be here at 3, no cree necesariamente que la frase, la idea, Marla will be here at 3 es cierto. Entonces, en inglés, I believe normalmente indica no afirmación. Pero en español, creo sí indica afirmación. Si Michael dice creo que Marla estará aquí a las 3, cree algo y cree que Marla will be here at 3 es cierto. Está afirmando eso. Entonces, en este contexto, I think sería una mejor traducción que I believe. Porque I believe en inglés normalmente es no afirmación. Pero creer en español es afirmación. Entonces, un ejemplo más. Si Juniel dice, ¿vas a ir a la fiesta mañana? Y Dariel responde, creo. Está respondiendo, I think so. I think. Está afirmando que cree que va a ir a la fiesta. Bien. Entonces, para repasar, el modo expresa la actitud que un hablante tiene hacia lo que dice. Los modos en español son indicativo, subjuntivo, condicional e imperativo. La afirmación tiene dos componentes. El hablante cree que X es cierto y el hablante quiere informar al interlocutor que X. El subjuntivo es el modo de no afirmación. Y unos propósitos comunicativos comunes de no afirmación incluyen negar, dudar, buscar permiso y hablar de situaciones hipotéticas. Y por eso son situaciones en que usas el subjuntivo. Entonces, para regresar a las preguntas relevantes, ¿cuál es la diferencia entre estas dos frases? En la primera, los compañeros hablaban. Es cierto. En la segunda, los compañeros hablaban menos que él. No es cierto necesariamente. Es algo que Juan quiere. ¿Cómo uso el subjuntivo y otros modos de una manera apropiada? ¿Cómo afirmo una proposición o idea?
con el modo indicativo. ¿Cómo comunico una idea que no afirmo? Con el subjuntivo. Y eso es el subjuntivo según un análisis semántico.